satisfacción tener con nosotros estos buenos dominicanos que con mucho amor, con mucho interés, vienen acompañando al licenciado Carlos Márquez, quien va a exponer sobre la revolución tecnológica industrial y el emprendedurismo. Son ellos quienes lo acompañan, los ingenieros Félix Jerez, Mario Cuello e Hilario Cofresí. La República Dominicana necesita de sus hombres y sus mujeres con una preparación adecuada para nosotros verdaderamente ayudar a llevar a cabo la revolución que se necesita en nuestro país. También va a acompañarnos una nutrida comisión de los profesores, a los cuales les pido que por favor pasen a la mesa principal. La profesora licenciada Ada Ramírez, la licenciada Mirla Guerrero, también está con nosotros Romelán Ángela Castillo, el profesor Virgilio Álvarez, la profesora del área de Ingeniería y Sistema, Ángela María Mieses, del área de Diseño y Confección, Xiomara Prensa, y la licenciada Carmen Santurria de Gollado, del área de Sociales. Todos ellos estarán también recibiendo estos buenos conocimientos que el licenciado Carlos Márquez nos trae. Mis queridos jóvenes de esta ciudad de guerra, le damos los buenos días. En ustedes, la juventud, descansa el porvenir de nuestro pueblo. Ténganlo bien presente esto. El disertante de hoy nace en la ciudad de Santiago, estudia periodismo y locución y participa como director de uno de los periódicos más de renombre en la República, el Listín Diario. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, es escritor, poeta, político y un gran pensador, preocupado por los grandes problemas que vive no solamente nuestro país, sino prácticamente todas las grandes potencias. Se preocupa por buscar una solución a esta gran crisis que nos afecta profundamente a nosotros como país en desarrollo. Es escritor de este libro que ustedes ven aquí, Hacia la Revolución Tecnológica Industrial. Es básicamente que vamos a basar la conferencia precisamente en ese concepto. Ustedes tendrán la oportunidad de participar abiertamente. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la anotan y al final entonces pueden pararse y hacer la pregunta que quieran. Con ustedes, el pensador político Carlos Márquez. Hay que ser para acá, pegar la movilidad. Mario Cuello es un técnico energético de la República Dominicana, estudió en Cuba. Gracias, ingeniero Cofresí. Quiero agradecer a ustedes que se hayan reunido en esta oportunidad y en gran modo saludar a los profesores Mirla Guerrero, la profesora Rodríguez, el profesor Castillo, a Xiomara Prensa, a Ramírez, a José Colomé, Ángela Castillo, Carmen Santurria y Ángela Mieses, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a los profesores.
Cuello, nos acompaña el ingeniero Félix Jerez, que está por ahí en las alturas, que es un personaje de buen tamaño, para el profesor Ayala. Si el hermano Diego nos ayuda, quizás tome este ángulo mucho mejor para nosotros poder. Diego también nos acompaña, está filmando para subir a las redes sociales que ustedes conocen perfectamente, a Twitter o YouTube, ¿verdad? ¿A cuál usted prefiere? ¿A YouTube? Ok, ustedes conocen Facebook también. Bueno, ese precisamente los programas, los software que ustedes ya conocen, son realmente tecnología. O sea, no es la computadora, ni es formalmente el portal, ni son los blogs, ni las mismas redes sociales lo que son tecnología, sino los software. Son expresión de la tecnología formalmente. Digo esto de entrada porque vamos a hablar acá de lo que es una propuesta a la República Dominicana y a países como el nuestro, con las mismas características, la propuesta de una revolución tecnológica e industrial. Pero naturalmente, y sobre todo lo que llama la profesora el emprendedurismo, ¿verdad? Que la profesora Mirla sabe de eso perfectamente, lo mismo que Wilda y los demás. Pero en gran medida ellos son los responsables de lo que tiene que ver con la iniciativa individual, la iniciativa privada, como le llama la sociedad capitalista. Como resultado de ese emprendedurismo, de esa iniciativa privada, es que se logra el software que permite que hoy nosotros naveguemos en las redes, naveguemos en la internet. Pero además, ese resultado del desarrollo capitalista, o sea, de una sociedad que nosotros ya conocemos, la sociedad dominicana, la sociedad actual, es una sociedad capitalista, pero que tiene una crisis hoy, vive una grave crisis, el modelo de desarrollo capitalista neoliberal. La crisis se inició en el 2008, como ustedes saben, con lo que se llama la problemática del sector inmobiliario en los Estados Unidos, porque recuerdo que estando acá en el año 2002-2003 en el Colegio Dominicano de Periodistas, a nosotros nos ofertaron comprar una vivienda en Miami y me dijeron: tú tienes $5,000 para venderte una vivienda en Miami como inicial. Por $5,000 me daban una vivienda que costaba $250,000, $300,000 o $400,000. ¿Qué ocurre? Que muchos dominicanos, es el ejemplo más concreto que tenemos, muchos dominicanos residentes en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, adquirieron viviendas así, con una tasa de interés prácticamente cero, o sea, con pocos intereses. Ustedes han conocen quizás las compraventas. ¿Ustedes conocen las compraventas? En las compraventas la gente lleva, por ejemplo, una cadena en la que ponen el cuello la gente, o un guillo, un reloj de oro, y le cobran un 15% mensual o un 20% mensual. En Estados Unidos la tasa de interés estaba por debajo del 1%. O sea, en vez de un 20% como se cobra aquí, en Estados Unidos la tasa de interés para vivienda y para cualquier cosa era menos del 1%. Entonces, la idea era que el que no se endeudaba era porque era un pariguayo, porque había que endeudarse y había que conseguir casa y había que conseguir muchos zapatos y comprar lo que usted quisiera, porque no se cobraba interés, entonces no había intereses.
en gran medida. Entonces usted podía pagar fácil. Entonces mucha gente se metió en viviendas en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en que se dispara la tasa de interés. Después que se metió en el lío. ¿Y cómo pagaban los dominicanos y las dominicanas allí las casas que adquirieron? Muy fácil. Conseguí una casa de $300,000 con ese inicial de $5,000. Entonces lo que hacían era que alquilaban el segundo piso y alquilaban el soterrado, el basement, como le llaman los norteamericanos. O sea, el sótano, alquilaban el sótano y alquilaban arriba. Entonces, lo que ellos pagaban de alquiler, que vivían alquilados, lo sacaban del trabajo, lo ahorraban siempre y completaban el dinero mensual con lo que pagaba el de arriba y el de abajo. O sea, una actitud inteligente de los dominicanos. Pero eso lo hicieron los latinoamericanos y lo hicieron los propios norteamericanos. O sea, adquirieron muchas viviendas, pero cuando la tasa de interés se disparó y la gente dejó de trabajar porque se armó una crisis, entonces no había cómo pagar la vivienda. Pero a su vez, ¿qué ocurrió? Que como la sociedad mundial se globalizó, ustedes saben que lo que es la globalización, ¿verdad? Entonces, como la sociedad mundial se globalizó, la economía mundial también se globalizó. Entonces, ¿qué ocurre? Había una empresa aseguradora norteamericana que aseguró la vivienda por si se quemaba, por si ocurría, por ejemplo, un ciclón. Si llega un ciclón, llega una tormenta, que ya ocurren muchas tormentas, hay que asegurar la vivienda. Y la aseguraban. Pero esa aseguradora norteamericana, estadounidense, se aseguró con una aseguradora alemana. Pero la aseguradora alemana se aseguró entonces con una aseguradora inglesa. Y esa aseguradora se aseguró con una italiana. O sea, y la italiana se aseguró con una de Luxemburgo. Y la otra con una francesa. O sea, se globalizó el seguro. Y naturalmente se globalizó la venta de la vivienda. Cuando se produce la crisis en el sistema inmobiliario, que son las viviendas, porque la gente no puede pagar esa vivienda, entonces esa crisis afectó el seguro, a la aseguradora, y afectó no solamente a la aseguradora americana, sino que afectó a todas las aseguradoras de Europa. Y ahí se inició la crisis económica mundial que hoy conocemos. Pero ¿qué ocurre? Que las aseguradoras dependen de los bancos, del aparato financiero. O sea, la banca, cuando ustedes oyen hablar de la banca, es parte de una red financiera en una nación, y en este caso una red financiera mundial, porque la economía está globalizada, como dijimos, ¿verdad? ¿Se está entendiendo lo que planteamos? Entonces, como las aseguradoras estaban y la banca, y las inmobiliarias dependían de la banca también estaba vinculada a nivel universal con todos los otros bancos. ¿Por qué? Porque cuando el banco estadounidense le faltaba dinero para financiar la vivienda que adquirió la profesora Guerrero, esa vivienda, ese financiamiento, cuando se acabó ese dinero, ese banco estadounidense le cogió prestado a un banco alemán. Y cuando se le acabó de nuevo el dinero, ese banco alemán le cogió prestado al francés. Entonces, por eso es que se llama la crisis del mundo, la crisis económica mundial que conocemos hoy. Es el origen formal. Pero además, Estados Unidos, que era una nación en 1970, 72, era una nación que era acreedora, o sea, que prestaba, que tenía mucho dinero, que era muy rica. En el modelo de desarrollo neoliberal se fue a pique y pasó a ser, de lo que era en 1970, 72, una nación acreedora que prestaba a una nación deudora que debe mucho. Entonces, como la sociedad estadounidense, el pueblo norteamericano es
el eje de la economía mundial. Al caerse esa economía, se cayeron todas las economías de Europa. Y bueno, afectó a América Latina, porque América Latina en gran medida vende muchos productos primarios, o sea, mucha materia prima. Por ejemplo, el chocolate, usted ve que me lo devuelve como Milky Way, ¿verdad? O sea, el cacao, ustedes lo conocen aquí en el campo. El cacao, ya natural, lo exportamos hacia Estados Unidos y hacia Europa, los países desarrollados, y ellos, como tienen tecnología, equipos, nos producen productos terminados, valga la redundancia, con mucha calidad, con etiquetas muy lindas, pero también con buen sabor, como los Milky Way y los otros. ¿Cuál nos va más criollo? Es uno de los pocos productos que tenemos criollo. ¿Cuál es el Snickers? ¿Y cuál más? Ok, hay otros más, pero el Snickers y entonces, son productos, pero la base es la materia prima nuestra, el cacao. Entonces, nosotros, como somos productores de materia prima, siempre hemos estado en crisis, porque aquí siempre se va la luz. Nosotros hemos estudiado mucho, estudiamos con vela, con velita. Los estadounidenses no conocen la tinaja. Los estadounidenses de hoy, ustedes saben lo que es la tinaja, ¿verdad? Ellos no saben lo que es. Ellos no conocen, porque siempre tenían nevera. O sea, después de la revolución industrial, ellos hicieron nevera, empezaron a hacer neveras. Entonces, la crisis no se sintió tanto en estos países, porque nosotros siempre hemos estado en crisis. Ellos sí han sentido la crisis porque empezó a faltarle luz, empezó a faltarle agua, no tenían trabajo. O sea, ellos sintieron la crisis de verdad, nosotros no. Nosotros siempre estamos en crisis. Entonces, esa crisis es el resultado de una sociedad específica que ha evolucionado en gran medida y que dejó de ser una sociedad productora, una sociedad desarrollada, para convertirse en una sociedad especuladora. O sea, que Estados Unidos, que todavía en los años 70 producía en gran escala de todo, mucha ropa, producía muchos relojes, producía muchos vehículos, era la vanguardia todavía en esos años de la producción vehicular. Pero poco a poco Estados Unidos deja de ser la vanguardia, o sea, el que está delante en la producción vehicular, y pasa a ser secundario porque Japón inventa un carrito que tiene dos alambres y un motorcito chiquito que no consume nada y que caben 6 personas, 5 personas, y lleva uno al sitio. Y Estados Unidos siguió produciendo un carrote grande, pesado, que gastaba mucha gasolina. Entonces Estados Unidos dejó de ser la vanguardia de la producción de vehículos en la sociedad mundial. Pero dejó de serlo porque pasó a ser entonces una sociedad de especulación, donde la economía real, que es la que produce, se quedó a un lado y la sustituyó la especulación financiera, o sea, la especulación de dinero. ¿Qué significa esto? Dirán ustedes. Eso significa sencillamente que en vez de dedicarse a colocar en el mercado productos que compitan, y esto los emprendedores lo entienden perfectamente, productos que compitan, ellos se dedicaron a tomar prestado. ¿Por qué? Porque tomar prestado dejaba más dinero. Entonces, ¿qué hacían? A China, que le prestara dinero. ¿Para qué? Para prestárselo a Brasil. En China le prestaban un 2% y ellos le prestaban a Brasil un 7%. Ellos le tomaban dinero prestado a Alemania a un 3% y se lo prestaban a la República Dominicana a un 8%. O sea, eso es lo que llaman los capitales golondrinos. Entonces era el dinero que se metían en la economía, pero cuando había cualquier problemita en la economía o cualquier problema sociopolítico, una huelga,
o algo así, o un golpe de Estado a un gobierno, sacaban el dinero y se lo llevaban para otro país. Pero obtenían grandes beneficios. Entonces, esa sociedad estadounidense que está en mundial, economía europea en crisis, es el resultado de un modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo de lo que estoy planteando? Es que esto se inicia con lo que ustedes conocen que se llama el liberalismo. El liberalismo político y el liberalismo económico. Ustedes oyeron hablar de Adam Smith. El liberalismo político, liberalismo económico, todo esto nace cuando precisamente en los Estados Unidos se produce la guerra de independencia. La guerra de independencia de los Estados Unidos, ahí nace, o sea, Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Ustedes saben que Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Ustedes los profesores leyeron eso, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos se independiza de Inglaterra y produce una declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre. Y en esa Declaración de los Derechos del Hombre, profesoras y profesores, se consigna la libertad de tránsito, la libertad de empresa, la libertad de prensa, la libertad de los mares. O sea, y eso es el principio del liberalismo, pero que lo había concebido un teórico de la economía fundamental que se llamó Adam Smith, pero a su vez que planteaba al mismo tiempo la idea de que había una fuerza invisible en la economía que movía esa economía y que hacía que los pueblos progresaran y se desarrollaran en gran medida y que hubiera bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los seres humanos de manera general. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que Adam Smith toma esa idea de dos teóricos ingleses también, uno que se llama Hobbes y otro Locke, John Locke, que a su vez tomaron la idea de la competitividad y de la supremacía de uno sobre otro a partir de la ley darwiniana, de un libro que escribió Darwin, Charles Darwin, ¿cómo lo llamaban? ¿Cómo es? Charles Darwin, que escribió el origen de la evolución, el libro La teoría de la evolución. Entonces, donde se plantea que hay una lucha de todos contra todos en la naturaleza. Y ustedes ven en la naturaleza, incluso en Discovery Channel, ustedes ven que algo ocurre en la naturaleza, que hay unos animales que se comen a los otros. O sea, sobrevive el más fuerte. La ley del más fuerte es esa. La ley es esa, y eso lo describe Charles Darwin en ese libro de la evolución. Y eso lo toma Locke y Hobbes y lo aplican a las sociedades. Y Adam Smith se lo aplica a la economía. Y dice que hay que competir. Y en la competencia sobrevive el más fuerte. O sea, el que puede producir más en poco tiempo producir más y más barato. Eso es lo que en el fondo significa, en pocas palabras. Entonces, sobre ese principio, y el principio de la propiedad que nació, como dije, en la Declaración de los Derechos del Hombre de la independencia estadounidense, entonces se consuma el liberalismo, que viene a confirmarse con lo que fue entonces la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa, que produce otra declaración, pero mucho más amplia que la Declaración de los Derechos del Hombre de los estadounidenses. Los franceses producen
la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Y entonces Francia y Estados Unidos se erigen como los campeones del liberalismo. Pero ese liberalismo nace con un sustento tecnológico, con un sustento industrial. Ya la agricultura, había una escuela de agricultura antes de finalizar en 1700 en Estados Unidos. Francia tenía una escuela de agricultura también. Inglaterra tenía una escuela de agricultura. Pero no solo eso, que ya antes se había descubierto, se había producido la imprenta, pero también se había creado la máquina a vapor. Entonces, esa declaración de los derechos del hombre y la declaración de los derechos del ciudadano tienen ese liberalismo, tienen en su esencia, en su base, un sustento tecnológico industrial con la demostradora de algodón. ¿Usted oído hablar de las demostradoras de algodón? La demostradora de algodón, dice Whitney, que lo describen como un gringo sumamente inteligente. Así describen a Whitney. Y dice Whitney en una carta que le envía a su padre, que antes de él trabajar la desmotadora de algodón, 30 hombres, 50 hombres duraban un día entero quitándole la semilla al algodón y conseguían 20 libras o 30 libras de algodón durante un día. Pero con el invento de la desmotadora de algodón, entonces el algodón, las libras de algodón pasaban de 300 y 500 libras. O sea, del trabajo manual al trabajo que hace la tecnología, o que se hace a partir de la aplicación de la tecnología, que era la desmotadora que le quitaba la semilla al algodón, la producción de algodón se dispara en gran escala. Eso fue lo que ocurrió con el descubrimiento, con el trabajo, con el diseño de la desmotadora de algodón de parte de aquel gringo inteligente y despierto que se llamaba Whitney. Pero también lo propio se produce cuando se consigue el condensador, porque se estaba trabajando la máquina a vapor hacía tiempo, pero John Watt logra enfriar el motor, porque los motores se fundían. Cuando arrancaban los motores se fundían porque le faltaba algo que lo enfriara, y es en pocas palabras el condensador. El agua, por la explosión del encendido del motor, arrancaba el motor pero se calentaba y necesitaba un aparato adicional, una técnica, un aparato adicional que lo enfriara, y ese es el condensador. Entonces, cuando definitivamente arranca, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de trabajar con leña, de trabajar, ya cuando se utiliza formalmente el petróleo, ya se posibilita definitivamente, en vez de trabajar con leña y con carbón, trabajar con petróleo. Tecnológicamente va avanzando la máquina a vapor, ese gran descubrimiento, esa gran conquista de la humanidad. Y así siguió y se inició formalmente lo que es la revolución industrial. ¿Y qué ocurrió simultáneamente? Que lo que se hacía en poca proporción, lo que se producía en poca proporción en materia de ropa, en materia de abrigo, en materia de zapatos y en materia de comida, respecto a la comida, se disparó. Pero además, a partir de la máquina de vapor pudo transportarse la lechosa, el zapote, los mangos, los aguacates que se producían en un pueblo y se podían llevar a otro. Antes se llevaban en carreta y en burro y se dañaban en el tiempo. O sea, la gran revolución industrial
arrancó, pero a partir del verdadero y auténtico emprendurismo, que es la capacidad creativa, la iniciativa para inventar, que es lo que a nosotros no nos enseñaron. Porque a nosotros, a mi generación, ya ustedes otra cosa. Yo sé que a los profesores se lo están enseñando a ustedes, pero a mi generación y a muchos de ustedes, profesoras y profesores, no nos enseñaron a crear, no nos enseñaron a inventar. Es más, cuando estaban inventando los muchachos, cuando tú tratabas de hacer algo nuevo, lo que le decían los viejos a uno es: ¿qué es lo que está inventando? Y le van a dar un pecozón. ¿Qué es lo que inventa? Como si inventar fuera un pecado. Sin embargo, en naciones como la estadounidense y naciones como la alemana, la japonesa, inventar se estimula. Y cuando usted logra inventar, en el caso por ejemplo de el que hizo las computadoras, el software más avanzado, lo que hicieron los software, fueron reconocidos, fueron patentizados y se enriquecieron. En el caso, por ejemplo, de quien descubrieron, por ejemplo, quien descubrió la goma, Goodyear, que hace la goma para los vehículos, muere pobre, pero en el andar del tiempo es reconocido y patentizado esa creación, esa producción en la humanidad. A nosotros nos enseñaron a gozar que Gutenberg inventó la imprenta, que Watt trabajó la máquina de vapor, que Whitney trabajó en los desbotadores de algodón, pero no nos enseñaron a decir que los dominicanos creamos el fufú siquiera, porque aquí no se produce ni fufú. O sea, eso ni siquiera nos lo enseñaron a nosotros, porque ahí había un problema ideológico. Este libro, a mi favor, ofrecí, se titula Hacia la Revolución Tecnológica Industrial, pero tiene un subtítulo que dice Ideología, Liberalismo, Crisis Mundial y Nuevo Liderazgo. Es un título subtítulo largo. Ideología, porque en la actitud, por favor, jóvenes, en la actitud, en la decisión de desarrollar tecnología y desarrollar industria, hay un componente ideológico. Y por ese componente ideológico que tiene la decisión de invertir dinero en tecnología e investigación y ciencia, nosotros no aprendimos. Porque ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de España. Y España perseguía a quienes se dedicaban a la ciencia. España perseguía y metía la horca a los herejes, a quienes empezaban a emprender cosas porque la ciencia era prohibida. Entonces había un problema ideológico. Dice un teórico inglés, sociólogo, Max Weber, él se pregunta ¿dónde debió nacer el capitalismo? Dice, una pregunta que se formula. Dice, bueno, el capitalismo debió haber nacido, el capitalismo como modelo de sociedad, donde existe como base el emprendurismo que ustedes han aprendido aquí, como base la iniciativa privada. O sea, esa es la esencia en gran medida del capitalismo. Entonces, esa sociedad capitalista, dice Max Weber, debió haber nacido en la India. ¿Por qué la India, en 1500, cuando se produce el descubrimiento aquí, ya producía tela de color, no tela blanca? Los hindúes producían tela de color en aquel momento. Y los ingleses se vieron en la obligación de prohibir el uso de tela de color a los ingleses. O sea, el gobierno inglés, el rey, la monarquía inglesa, prohibió como una manera de proteger, o sea, en lo que era la economía mercantilista, el modelo de desarrollo mercantilista del capitalismo, que es el origen primario de la economía capitalista, prohibió
que se usara tela de color para proteger a los productores de algodón y a los productores de tela ingleses. Y metían preso el que andaba en la calle con tela de color. Por el desarrollo que tenía la India en aquel momento, el desarrollo tecnológico. Tenía el color, el dominio del color que no lo tenían los ingleses. Y ahí entonces debió haber nacido el capitalismo. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no nace allí? ¿Por qué no se desarrolla el capitalismo? Y dice, bueno, por un problema ideológico. Porque los hindúes entendían que a la hora de emprender, por ejemplo, un tren, de hacer un tren que transportara desde Nueva Delhi a cualquier provincia de la India productos, sobre todo tela, para cubrirse la ropa, para el frío, el invierno, en fin. Los hindúes entendían que la montaña era sagrada y no rompieron la montaña. Había una montaña que tenía que el tren que atravesar, y dice Max Weber, los hindúes no rompieron la montaña. Los ingleses, ascépticos, luteranos, presbiterianos, con otra visión diferente, que habían roto con la Iglesia Católica, entonces emprendieron el tren y desarrollaron el capitalismo de manera extraordinaria. Y por eso nace entonces el capitalismo en Inglaterra y se desarrolla en gran medida en Inglaterra, y la India se queda atrás y precisamente colonizada por Inglaterra, porque había un problema ideológico. O sea, Inglaterra no desarrolla el capitalismo en gran medida por un asunto ideológico, religioso. O sea, no iniciamos el capitalismo por eso. Entonces, por eso este libro se subtitula Ideología, Liberalismo. Yo le expliqué ya lo que fue el liberalismo, el inicio, la crisis mundial, y entonces lo que es el modelo de desarrollo neoliberal se inicia formalmente porque la revolución industrial no ha terminado nunca. A nosotros nos enseñaron, voy a hacer esta digregación, que la revolución industrial había terminado ya. Y nosotros en la escuela aprendimos, como le decía en principio, o hace unos minutos, que la revolución industrial la hicieron en Europa y Estados Unidos, con los televisores, la radio, los vehículos, las naves espaciales, o sea, y ya eso se acabó. Y pienso que, y yo digo aquí, bueno, será por razones ideológicas que nos enseñaron eso, o fue porque nos los impusieron lo que hicieron la gran revolución industrial, para que nosotros no nos dedicáramos a producir nada, ni patineta, o sea, fufú, ni patineta, no producimos nada. Es más, ni los rayos de la bicicleta producimos aquí. Toda la ropa que ustedes tienen puesto, todo lo que tienen puesto es extranjero. Todo lo que hay aquí, eso es extranjero. Esa cámara es extranjera. Los relojes son extranjeros. Los cositas, todo es extranjero. Y es verdad que nosotros no podemos producir. Si quieren los cobertores de los celulares, que también son extranjeros. Usted ve a los muchachos en la calle vendiendo cobertores y vendiendo cargadores, y también son extranjeros, porque que no nos enseñaron a producir. Pero sobre todo que el modelo de desarrollo neoliberal también impuso que nosotros no aprendiéramos a tener iniciativa, a emprender para producir y ser creativos. La idea de esto ahora es, ante la realidad de que el modelo de desarrollo neoliberal fracasó en América y fracasó en el mundo, y una muestra es la crisis mundial, ese modelo de desarrollo neoliberal que tiene su base en lo que yo le decía que es el liberalismo político y económico, que creó la libertad de prensa, libertad de empresa, o sea, con la independencia estadounidense y la Revolución Francesa, era criticado el llamado estado de bienestar. Y entonces, formalmente, ¿qué fue? ¿Se van a ir?
¿Va a terminar de una vez? No. Ah, ok. Ese modelo de desarrollo liberal cayó en crisis y se produjo entonces, como resultado de esa crisis del modelo de desarrollo liberal, lo que se conoce como la Revolución Rusa o la Revolución Socialista de octubre de 1917, que creó un estado de bienestar donde el modelo de desarrollo le garantizaba a esa niña que está ahí y a aquel niño que está allí, desde que nacía, le garantizaba salud, educación, vivienda, desde que nacía hasta que moría. Y eso era criticado por dos teóricos, uno llamado Friedrich Hayek, austríaco, y Milton Friedman, un norteamericano, que se juntaron en el 48 y emprendieron críticas duras al modelo de desarrollo del estado de bienestar. El estado de bienestar que le da facilidades para que el agua sea gratis, para que la luz llegue gratis, para que la educación sea gratis y todo sea gratis. Ese estado de bienestar era criticado por los neoliberales. Y en 1979, en Chile, se produce un ensayo con la muerte de Salvador Allende y empieza a establecerse el modelo de desarrollo neoliberal que conocemos hoy. Y es el que lleva a Estados Unidos a pasar de una sociedad que, como decía al principio, prestaba a una sociedad quebrada y endeudada. Es el modelo que tenemos hoy. Y ese modelo impuso que el Estado fuera chiquito. El Estado era dueño del SEA, de los ingenios, de CODIA, de Corde, era dueño de Dominicana de Aviación, y todas esas empresas las quebraron porque había que aplicar el modelo neoliberal y dejar que el sector privado emprendiera y creara empresas y creara mucho empleo. Entonces el Estado dominicano dejó de emplear mucha gente, se puso chiquito y el sector privado debió crecer, pero el sector privado no ha crecido y llega un momento ahora que no tenemos capacidad de empleo en el Estado y el sector privado, cuando usted llega a los 35 años, ninguno de los que están aquí el sector privado le da empleo, porque no hay más capacidad de empleo tampoco. El único que le da empleo a las personas sobre 35 años es el sector público. Y es obligación entonces de esta generación crear, emprender, hacer empresas, crear industria, pero apoyado naturalmente con políticas financieras desde el Estado. Y por eso nosotros planteamos, porque además somos muy pobres. Aquí en estos momentos se está resolviendo el problema del analfabetismo. Había más de 1 millón de dominicanos que no sabían leer y escribir como resultado del modelo de desarrollo neoliberal. Pero además, como yo le decía hace unos minutos, aquí no se produce ni producimos, aquí valga la redundancia, 1.024.5 millones de dólares. Oiga eso, 1.024.5 millones de dólares fueron las exportaciones de República Dominicana directamente en el modelo de desarrollo no fundamentado en la tecnología y en la industria, sino en el modelo artesanal neoliberal. Una sociedad parecida a esta, más pequeña, que cabe 2 veces aquí, Taiwán. ¿Usted sabe cuánto produjo, cuánto exportó en el 2008? Deben una cifra, deben una idea. ¿Alguno de ustedes? ¿Cuánto? 5. 5.000. Sigue. ¿Cuánto? No. 246.000 millones. Pero no solo eso. El Producto Interno Bruto de Taiwán en el 2007, el Producto Interno Bruto nuestro en el 2007 no llegaba a 50.000 millones de dólares. O sea, ustedes saben que el Producto Interno Bruto es todo lo que se mueve en la economía, todos los servicios y todo lo que se produce y la productividad, todo lo que entra a la economía de una nación en un año. El Producto Interno Bruto Dominicano 2007 no llegaba a 50.000 millones de dólares.
¿Cuánto es el de Taiwán? ¿Cuánto, más o menos? Diga, diga una cifra. ¿Cuánto? Sigue. Oiga, 690.000 y pico millones de dólares. Pero el ingreso per cápita, el ingreso por cada habitante de nosotros los dominicanos en 2008, según Naciones Unidas, fueron, o sea, el ingreso por cada habitante, y mucha gente dice, bueno, ¿dónde están los mismos? Aquí, en el 2008, fueron $8.000. $8.000, el ingreso per cápita. ¿Usted sabe cuánto es el ingreso per cápita estadounidense, taiwanés? En el 2007, $29.000. Esa es la diferencia entre una nación, entre un pueblo que fundamenta su desarrollo en la tecnología y la industria, y un pueblo que fundamenta su economía en los servicios. Porque nosotros, la economía nuestra está fundamentada en las remesas, el turismo, las zonas francas y las telecomunicaciones. Son las 4 patas de la mesa de la economía dominicana. Servicios. Nosotros abandonamos el aparato productivo, abandonamos la decisión de emprender, de investigar, de hacer ciencia y tecnología. Digo, nunca la hemos hecho, pero es que no la tenemos, y ellos asumieron el camino de la investigación, la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos proponiendo en la República Dominicana, como decía en principio, países como este, toda América Latina, la necesidad de hacer una revolución tecnológica e industrial, porque los países que se han desarrollado, Estados Unidos, Europa, tiene gran desarrollo porque ellos hicieron revoluciones tecnológicas e industriales. Nosotros somos pobres porque no hemos hecho revolución tecnológica e industrial, y esa es la propuesta nuestra, y es lo que le estamos planteando aquí a ustedes, que asuman la sensibilidad, que empiecen a pensar formalmente a la hora de emprender, en inventar, en crear, para que salgamos de la pobreza crítica, de la miseria que abate a gran parte de la sociedad dominicana, y que el actual gobierno trata de resolver y hace esfuerzo para que salgamos de esa pobreza. Pero el problema está en el modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo neoliberal que fracasó en América Latina y ahora acaba de fracasar en todo el mundo. Nosotros estamos planteando la necesidad de hacer una fusión, lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo. ¿Qué es lo mejor del capitalismo? La iniciativa individual, emprender. Lo mejor del socialismo, que le garantiza a los seres humanos el derecho a la educación gratis, el derecho a la salud gratis y el derecho al agua. El agua no debe venderse es un derecho humano como tal. Usted puede dejar al libre juego de la oferta y la demanda todo lo otro, pero debe controlar para garantizarle la igualdad de oportunidad a los jóvenes, a todo el ser humano que nazca aquí, el acceso a la educación, el acceso a la salud, y naturalmente los dos dependen en gran medida también del agua. O sea, esa es la propuesta nuestra. Lo mejor del socialismo, lo mejor del capitalismo a partir de una revolución tecnológica e industrial. Aquí en este país, sobre la ideología que tenemos en este país y la que hay en otros países, que si aquí se puede tomar en cuenta, tanto como la internacional. Sí, pues pueden seguir, que contestamos ahora.
¿Quién más? No tengan temor, levántense, que aquí nadie aprendió, nació sabiendo. Que te oigan. ¿Qué técnicas usted propone personalmente para aquellos jóvenes que desean emprender algún tipo de creación? ¿Cuáles pasos deben seguir para realizar con un invento? ¿Qué pasos usted recomienda para que nosotros acá podamos desarrollar una técnica de algo? Perfecto. ¿Quién más? Bueno. Ok. Voy a empezar por la última parte. Ella pregunta que qué técnicas recomendamos nosotros para emprender. Oiga, la necesidad es lo más grande. Yo recuerdo, se cayó el agua. Cuando era niño, en el barrio, allá en Santiago, nosotros fuimos fundadores de barrio. Nosotros no teníamos juguetes y entonces inventábamos patinetas. O sea, buscamos la forma de hacer patinetas con cajas de bola. ¿Ustedes han hecho patinetas con caja de bola? Aquí. ¿Quién ha hecho patinetas con caja de bola? Vamos, lo han hecho casi todos con caja de bola. Oye, y de Javilla también. Y de Javilla, sí. Mira, ese es un ejemplo sencillo de la necesidad. O sea, no tengo con qué jugar, pero hay caja de bola allí. ¿Cómo yo hago? Lo que pasa es que eso hay que industrializarlo. ¿Nos vamos a entender? ¿Qué es lo que pasa? Que las patinetas vienen de Taiwán ahora. Y el fufu viene de Taiwán. Nosotros hacíamos fufu. Los sureños llaman reguilete. ¿Por qué? Explíquenme, porque yo no estoy yendo bien. Levántate. Allá fufu, ¿verdad? ¿Y qué hacían con él? ¿Qué hacían con él? Con payamelear, ¿verdad? O sea, mire, son necesidades. Los seres humanos, cuando el ser humano necesitó pasar de la técnica del burro para transportarse, entonces empezó a ingeniarse una manera para que hiciera la función del burro, la función del caballo. O sea, es la necesidad que hace que el ser humano cree, produzca. Claro, ustedes necesitan información, ustedes están haciendo lo correcto. Lo primero es formarse, lo primero es aprender, conocer que existen cosas y cómo se puede hacer. O sea, pero lo que más te indica a ti cómo tú crear algo, inventar algo, es la necesidad. Sí, levántate. De antes, uno decía trompo de carro. Ahora para 3 minutos tú te vas a tener que jalar y ya. Yo lo que tiene, pero yo no lo voy a ni gusto ni nada. Miren, fíjense qué fácil. Por ejemplo, la tinaja. El problema es saber cuál es, o sea, el problema es la técnica, porque una cosa es el producto de la técnica y la técnica como tal. Lo importante de eso es cómo se hace. ¿Nos vamos a entender? ¿Y con qué se hace? Que ahí es que está el asunto. Porque, por ejemplo, ¿cómo se araba antes? ¿Con qué? ¿Y con qué más? Y con rastrillo, ¿verdad? Usted hacía un arado con rastrillo, usted movía la tierra para poder poner la semilla, y ahora se hace con tractores o con una máquina más grande, con unos equipos pequeños que hacen la función como un tractor y aran la tierra. Entonces, la diferencia de una etapa, de una era de otra, se mide por la técnica de producir. O sea, la técnica para usted producir los alimentos, la técnica para usted producir los estilos, la técnica para usted comunicarse. ¿Cuántos de ustedes trataban de comunicarse antes del celular con un hilito?
de aquí a aquella puerta. Entonces cogí una caja de fósforo y otra caja de fósforo allá. Aló, ¿tú me entiendes? Sí, te estoy entendiendo. Mira, a tal hora nos vamos a dar sitio. Sí, señor, nos vamos a dar sitio. Ese no es el medio. Esa necesidad de comunicación, fíjense cómo ellos trataban de resolverla. Pero aparecieron entonces un científico, una persona que estudió con actitud de creación, con vocación de hacer cosas, de crear. Y eso que esa necesidad del ser humano de comunicarse, entonces descubrieron las ondas, buscaron las ondas, cómo es que se va a lograr la comunicación. Y ese es el resultado de los celulares. Pero no son los celulares la técnica. La técnica es la forma en que se hace y con qué se hace. O sea, ¿con qué tú haces el trompo embrollado de ahora? Contra que hace el trompo el fufú de ahora, pero la tinaja, que es una necesidad. La tinaja, bueno, yo me siento a veces feliz, fresco y satisfecho con una tinaja. Y estoy feliz, fresco y satisfecho con una tinaja porque era fresca la tinaja. Entonces el ser humano buscó la manera de crear un producto con técnica, un motor, el proceso de enfriado, o sea, cómo conservar el agua y cómo conservar los alimentos. Porque antes los alimentos se conservaban salados. ¿Cómo era que se guardaba? Los viejos, si mataban una vaca o una puerca, ¿qué? ¿Con qué? Permiso. Nos han enseñado que emprender es montar una agencia de viajes, montar una oficina de servicio. No, emprender es crear cosas, es producir, es seguir la revolución industrial que no ha terminado ni va a terminar nunca. Porque ahora está la robótica, la mecatrónica. La base en gran medida, fíjense la diferencia, lo que en gran medida, en gran modo, dispara la revolución industrial, en principio es el diodo. Ustedes han oído hablar del diodo, ¿verdad? ¿Saben lo que es el diodo, verdad? Una corriente en un sentido, la corriente alterna, en fin. Ese diodo permite el tubo al vacío. Ustedes no tienen edad para haber conocido los televisores Telefunken y los viejos Philips, que uno lo prendía ahora. Mamá la prendía ¡pam! Y se iba a cocinar y volvía y todavía estaba apagado. ¿Ustedes vivieron esto? ¿No vivieron esto? Pero entonces, eso eran televisores producidos en base al tubo al vacío. Pero con el tiempo, entonces hubo otro descubrimiento importantísimo, que es el que dispara en gran modo la gran revolución industrial: el transistor. El transistor es el fenómeno. Ahí vivo, y el circuito integrado. Y ese no después. Y el tema más adelante sustituyó el tubo porque un solo circuito integrado tenía un grupo de variaciones eléctricas que daba información en la televisión, en la radio, y por eso el circuito integrado fue que revolucionó la telecomunicación. Correctísimo. El circuito integrado es un conjunto de transistores, muchos transistores juntos. Hay hasta millones de transistores en un circuito integrado chiquitito. ¿Qué es lo que posibilita entonces la creación de las computadoras, la internet, la navegación fácil? Porque son millones de transistores chiquititos que hay ahí. Y entonces viene ya la mecatrónica, que es una liga de electrónica y mecánica. Y la revolución industrial por eso es que sigue.
Pero ¿qué ocurre con el aspecto ideológico? El neoliberalismo lo aplican a países en el mundo entero cuando las grandes naciones que habían logrado toda esa tecnología, que ellos la manipulaban, que esa tecnología les sirve a ellos en gran modo. Dice un teórico llamado Ben Kuhn, un teórico, un coreano, que escribe un libro que se llama Pateando la escalera. Oigan esto, el personaje que escribió el libro Pateando la escalera. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice él? Que los países desarrollados, los muy grandes, en respecto a lo que es la ideología, cuando llegan al modelo de desarrollo neoliberal, es porque ya ellos están tan seguros y han logrado un desarrollo tan grande y se han colocado allá arriba, en el último piso, se subieron allá arriba en el último piso, y como se subieron tan alto, patean la escalera. Porque ellos entendían que los demás pueblos ya no lo iban a alcanzar. Porque ellos tenían tanto desarrollo, pero tampoco sospechaban que el modelo de desarrollo neoliberal, que le impide a los países producir, inventar, iba a fracasar. Y ocurre que el modelo de desarrollo neoliberal lo convirtió de países muy desarrollados, muy ricos, en países desarrollados, muy desarrollados, pero muy pobres. Esos que patearon la escalera para que los países pobres como los nuestros no siguieran inventando. Porque en el proceso de competitividad, cuando nosotros vamos a llevar un producto al mercado, nosotros llevamos aguacate, por ejemplo. ¿Cuánto aguacate? Por ejemplo, ese celular cuando yo lo compré costó 20 mil pesos. Pero cuando salió ahí mismo, cuando salió costaba 20 mil pesos. BlackBerry cuando salió carísimo. Y yo digo, bueno, esa es la tecnología, ¿verdad? Una cosita de ese tamaño cuesta 20 mil pesos. Y un camión de aguacate, ¿cuánto cuesta? Esa es la diferencia. Ellos producen eso y nosotros producimos aguacate. No es que producir aguacate es malo, es que debemos producir aguacate y producir eso. ¿Lo vamos a entender? O sea, ellos lograron un desarrollo tan grande que entendían que nosotros no íbamos a llegar a producir. Pero la esperanza de este pueblo es que ustedes están estudiando para producir eso y mucho más que eso. Eso es un problema ideológico. O sea, esa es la ideología. La ideología del neoliberalismo es que no se produzca nada, que no se invente nada, que no se emprenda nada. Y por la gran esperanza es que ustedes están aquí estudiando en este instituto. Que Dios los bendiga.